Bien, esta exposición está orientada a explicar de una manera breve lo que es un artículo científico, sin dejar de lado la importancia que tendría y que tiene el poder leer un documento que nos explique los pasos metodológicos que hay que seguir para elaborar una comunicación científica, que en este caso lo vamos a hacer de una manera más dinámica a través de este pequeño vídeo. Un artículo científico, decíamos, es un documento relativamente breve, cada vez más breve. La extensión de estas documentaciones en esta oportunidad no van a pasar de 20 páginas y están destinados para ser publicados en una revista científica, en este caso especializada, porque solo va a trabajar temas referidos a nuestro objeto de estudio y no así, por ejemplo, a una multidisciplinar donde pueden haber temáticas de las distintas ciencias sociales, de las ciencias naturales, las ciencias de la salud, de las ingenierías, etcétera, ¿no? En este caso nos vamos a abocar a hablar de un ámbito especializado. En inglés, este artículo científico, paper, se utiliza para hacer referencia a una ponencia presentada en un congreso y que después esta comunicación pasa a ser considerada y leída por un comité arbitral, donde los pares evaluadores determinan pares ciegos, a doble ciego, porque el investigador tampoco conoce quién está revisando sus artículos, de manera que se reduzca no solamente la subjetividad, sino de repente las simpatías o las antipatías, ¿no? En ese sentido es que este tipo de documento muestra los avances de investigación y también se pueden presentar artículos de revisión. En esta oportunidad, todos los artículos que vamos a presentar van a ser de tipo original, lo que quiere decir que la colecta de los datos han sido realizadas por los propios investigadores, ¿no? El artículo tiene dos utilidades: reportar a la comunidad científica los resultados de una investigación descriptiva, un experimento, ¿no es cierto?, aportando con ello a la explicación y a la comprensión de la ciencia que a uno le ocupa, y permite además que cualquier investigador pueda reproducir el estudio reportado. Por tanto, la claridad, la coherencia y la lógica con la que se escriba el documento es muy importante, porque tiene que tener ese carácter informativo y además de replicabilidad. Durante los distintos momentos han ido variando los formatos y ahora se diferencian quizás de una o de otra manera por áreas. En este caso vamos a utilizar el formato INRIT, que es el formato más utilizado por las áreas de las ciencias de la salud, que comprenden la introducción, los métodos, los materiales, los resultados, la discusión y finalmente se cierra con las conclusiones y la bibliografía. Tomaremos en cuenta que es un artículo original. Se define como un informe, un reporte, un documento escrito que sea posible de publicar y que describe resultados originales de una investigación. Por ejemplo, acá tenemos el título del artículo, la traducción del título en inglés, el autor y su adscripción, es decir, la institución a la que pertenece, y ahí es importante además añadir un correo electrónico, ¿no? Los datos que aparecen abajo como recibido, corregido, aceptado, son datos que luego los pone el comité editorial y no así el autor. El resumen, como verán, con una extensión en este caso de 150 a 200 palabras, que en nuestro formato abarca hasta 250, eso va a depender mucho del comité editorial de las revistas. Resume, sintetiza, diríamos, el contenido del artículo siguiendo el mismo formato INRIT, o sea que en estas 150 palabras se hace una brevísima introducción, se dice cuál es el objetivo, cuál es la metodología con la que se ha hecho la investigación y finalmente a qué resultados de manera genérica se están arribando. Verán que abajo figuran las palabras clave y posteriormente una traducción en inglés, porque se ve conveniente la difusión de los artículos en el lenguaje que prima en el campo de la academia y de la investigación en general. ¿Qué partes tiene? Un artículo científico tiene que tener un título, tiene que tener los autores y su adscripción, a qué facultades pertenecen, un resumen que ya habíamos comentado que tiene que estar en idioma español y en idioma además inglés, donde no hay que olvidar las 5 a 6 palabras clave. Posteriormente se encabeza con una introducción. El resumen es proporcionar una información rápida, exacta, dando una idea global, por lo tanto no contiene porcentajes, detalles, porque no da tiempo. Es un contenido brevísimo
y no puede aportar una información detallada de las conclusiones, porque si no ya no tiene sentido leer todo el documento, y tampoco colocar conclusiones que no estén presentes en el texto, ni hacer, por ejemplo, referencias bibliográficas, porque en este caso es un texto descrito por el autor. El resumen entonces tiene la introducción, los objetivos, la metodología, los resultados y una conclusión general, donde en los resultados se comentan, no se colocan los porcentajes, ni las cifras, ni los datos numéricos. Las palabras clave no son las palabras del título, sino que son más bien las palabras que en orden jerárquico son importantes para los autores, o que además estén quizás vinculadas a los tesauros de las diferentes organizaciones. Para nosotros, por ejemplo, la OMS, la UNESCO, o sea, organizaciones que la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tienen establecidos ciertos tesauros. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre actividad física, ¿no? De repente voy a consultar la página de la UNESCO y sus tesauros, o la OMS en este caso, la Organización Mundial de la Salud, y voy a encontrarme con que ahí la palabra clave adecuada sería utilizar, por ejemplo, ejercicio físico. Entonces ya no voy a colocar actividad física, sino ejercicio físico, porque tengo mayores probabilidades de que todas las personas que vayan a buscar, investigadores que vayan a buscar trabajos hechos sobre lo que es la actividad física, me encuentren fácilmente por el tesauro ejercicio físico, porque ese concepto junta a todas las investigaciones que tengan que ver sobre deporte, sobre actividad física, sobre ejercicio, sobre kinesiología. Entonces me están juntando ahí todo lo que contiene a eso. Utilizar una palabra no considerada dentro de los tesauros de las grandes organizaciones pone en riesgo que la lectura de mi artículo llegue a una población reducida, que va a ser solo aquella que busque la palabra clave con la que está introduciendo su motor de búsqueda, ¿no? Entonces, por eso es importante estar vinculado al lenguaje de las grandes organizaciones para que nuestro artículo aparezca ahí. Introducción. Como bien muestra esta imagen, la introducción es una presentación del tema que lo que hace es introducir al lector con ciertas preguntas que deben contener una explicación clara sobre qué trata mi tema, dónde se está haciendo, por qué se hace ese tema, por qué es importante a nivel local, justificar la importancia de mi tema, y ahí se puede uno apoyar con datos estadísticos, y explicar el problema de la investigación con antecedentes de la revisión de un estado del arte, un balance de la cuestión de mi tema, ¿no? Es importante también aquí incorporar algunos conceptos principales del fundamento o marco teórico que sostiene mi investigación. Por ejemplo, si voy a hablar sobre riesgo del neurodesarrollo, entonces es importante que defina qué entiendo yo como autor por riesgo del neurodesarrollo. Si voy a hablar, por ejemplo, de rezago, o voy a hablar de lesiones deportivas, entonces es importante decir qué autor voy a asumir y qué alcance tienen esas lesiones deportivas, cómo se las define, cómo se las clasifica. De preferencia no hay que utilizar en 3 o 4 párrafos al mismo autor, porque ahí se muestra la pobreza de la revisión bibliográfica, y en todo caso durante esta primera parte es importante revisar al menos 10 artículos que estén trabajando el tema, desde donde no es excluyente que de los artículos saque algunos conceptos que han sido teorizados por esos autores. En el último párrafo de la introducción hay que indicar claramente cuál es el objetivo del estudio. Tienen un listado, tanto en los libros de investigación como en esta lámina, una síntesis de los alcances del estudio que va a tener, si voy a hacer un estudio descriptivo, si voy a además caracterizar, si voy a comparar, o voy a hacer estudios donde haga ya diseños de programas, modelos, elaboraciones de algún protocolo, o voy a hacer estudios experimentales donde me interese más evaluar, aplicar, comparar, valorar, demostrar, que ya son aquellos casos en los cuales sin duda hay un cuasi experimento y luego hay un retest, o sea que se ha vuelto a aplicar otra escala para mostrar cuáles son los resultados que hemos tenido del antes y el después. Estos antecedentes recomiendo se los puedan trabajar mediante el documento que lo ha elaborado Ruth Quintanilla, y también de los autores como Rosana Barragán, que tienen una explicación clara de qué son los antecedentes y qué se conoce sobre el estudio. Para ello varios utilizan la estrategia que hemos propuesto, una estrategia didáctica de elaboración de una
matriz, en la cual una parrilla, en la cual van colocando ahí los trabajos previos, pero que luego hay que organizarlos con uso de referencias en cada uno de los párrafos, donde vamos detallando, ¿no es cierto?, qué se conoce sobre el tema, y siempre haciendo referencias bibliográficas en todo lo que va a ser en la primera parte, qué trata el tema, de qué trata el tema, dónde se está haciendo, por qué se hace, cuál es el objetivo en la primera parte, y luego ese vaciado de los antecedentes o el balance de la cuestión para no repetir esfuerzos para conocer cuál es el alcance del tema. Dentro de ese documento de la primera parte, ese acápite, más bien dicho, de introducción, hay algunos conceptos del marco teórico. Es importante, por ejemplo, decir en este caso, si se hace referencia a un concepto, o sea, de qué autores estoy tomando ese concepto, con la citación de autor, año, o de organizaciones, que en este caso llevan siglas, ¿no? Y decíamos, es importante que se hagan estas citaciones con el año, porque en la parte final estarán las referencias bibliográficas correspondientes a esos autores. Uno de los siguientes subtítulos luego de la introducción es la metodología, si seguimos el formato INRIT. Y entonces acá nos encontraríamos con que la metodología implica describir los materiales y los métodos. Generalmente hay que organizar nuestra explicación, no así numerada, sino para tomar en cuenta que son como mínimo 5 pasos los que hay que describir, donde no se ponen negritas, no se ponen subrayados, no se ponen un formato distinto, a lo que tradicionalmente se ha ido revisando en el formato de la editorial de la revista a la cual vamos a postular. Entonces dice que este material y métodos debe explicarle al lector claramente cómo se ha llevado adelante la investigación en la vida práctica, responder cómo se ha hecho el estudio. Entonces podemos empezar describiendo el diseño que hemos utilizado, si ha sido un paradigma más positivista, más de tipo hermenéutico, más un paradigma de tipo más, por ejemplo, sociocrítico, y si el enfoque ha sido cuantitativo o cualitativo. El tipo de investigación, si es descriptiva, es propositiva, es experimental, y si el diseño en este caso es experimental, es importante que se describa a detalle luego cuál va a ser el plan de intervención o el protocolo que se ha aplicado y durante qué tiempo, que es parte de la metodología. En este caso, decir, se ha aplicado un plan de trabajo, de intervención, por ejemplo, en las lesiones deportivas, y se ha aplicado protocolos para fortalecimiento muscular o para prevención de lesiones mediante ejercicios propioceptivos, 3 días a la semana, durante 40 minutos, que han comprendido tales y tales actividades, ¿no? Eso es importante cuando son estudios experimentales. Luego es importante decir cuál ha sido la población, es decir, si eran 60 niños en un colegio y en la muestra se han utilizado 35, pero saber cuáles son los criterios de selección con detalle. ¿Quiénes han entrado a la muestra? Niños de tales edades, solo niños, solo niñas o de ambos sexos, niños que cumplían tal requisito en cuanto a la puntuación, por ejemplo, de valoración de escoliosis, o sea, aclarar por qué se los está escogiendo y también decir por qué se los está excluyendo. Y pueden ser niños con déficit sensorial, niños mayores a la edad establecida, o por ejemplo, niños porque no han obtenido el consentimiento informado, no que sean participar, sus padres han rechazado el consentimiento informado, esos niños quedan fuera del estudio. El entorno, ¿dónde se ha hecho el estudio? Es importante decir si se ha realizado en los ambientes de la escuela, en el campo deportivo, en los espacios del proyecto de neurodesarrollo, decir además durante qué periodo se ha realizado, meses, días a la semana, aclarando las condiciones técnicas con las cuales se contaba. Después es importante en cuanto a la intervención decir si se ha hecho el recojo de los datos con escalas, con test, con instrumentos, con determinadas metodologías que en este caso han implicado cómo se recoge el dato, ¿no? Si se han requerido aparatos, si se ha requerido un plantoscopio, si se ha requerido un posturómetro, si se ha requerido una escala de Prunape, si se ha requerido un test de desarrollo, por ejemplo, del neurodesarrollo del control postural, es decir, además relatar ese instrumento y describir cómo se califica y además cómo se puntúa finalmente para evaluar al paciente o al niño, ¿no? Y en la última parte es importante también describir, olvidaba decir que acá cuando se haga citación a las escalas hay que hacer la referencia bibliográfica del autor año de esa escala.
salvo que hayan entrevistas complementarias, datos adicionales que se ha recogido de entrevistas directas u observaciones, lo demás que tenga autoría tiene que estar citado. En cuanto al análisis estadístico, importante decir si se ha trabajado bajo un programa SPSS, sobre un Excel, indicar las versiones, si es versión 18, 20 del SPSS, indicar si se ha trabajado con programas cualitativos como el InVivo, el Word Counter, y ver qué otros sistemas se han utilizado para poder procesar los datos. Un tercer subtítulo del IMRIT son los resultados, y acá los resultados deben cumplir dos funciones importantes. Es decir, lo que se ha comunicado que se iba a hacer en material y métodos, hay que vaciarlo acá como hallazgos relevantes que están muy relacionados con el objetivo. Si decía describir las alteraciones posturales presentes en los niños de la Escuela Fe y Alegría, pues acá nos tienen que decir, ¿no es cierto?, cuáles son los hallazgos importantes, tipos de escoliosis, grados de escoliosis, representados en pruebas. Y por eso es importante, en el segundo punto, apoyar con las pruebas los resultados que deben estar expresados en gráficos, en tablas o en figuras, pero nunca el mismo dato en figura en la tabla y en el gráfico porque es redundante. Y hay que recordar que la cantidad de gráficos no superan los 7 y por lo tanto hay que poner los 7 más importantes. No vale la pena poner un cuadro, por ejemplo, de sexo, un cuadro de edad, un cuadro de, por ejemplo, niñas, niños, ¿no? O sea, no tiene relación importante, no tiene una relevancia ese dato. 3 pasos serían importantes para describir un cuadro gráfico o tabla. Y básicamente es presentar, como acá podemos ver, una figura, describir debajo la figura y los datos que se han encontrado en la figura, tanto con valores cualitativos, cuantitativos como porcentajes o números, y finalmente un metaanálisis donde el autor lee el dato y dice qué significa para los investigadores este hallazgo que está teniendo, y a eso se le llama interpretación, análisis o metaanálisis, pero no puede ser en 2 líneas, debe expresar la profundidad y la importancia porque los investigadores pueden inclusive comparar los datos de un cuadro al siguiente que están encontrando o hacer sus propias interpretaciones de lo que han observado durante la evaluación, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Acá, por ejemplo, como resultados tenemos una tabla. Quisiera hacer notar que en la imagen anterior la figura aparece citada abajo, porque es en el caso de fotografías o figuras que se usa este rótulo. En cambio, cuando se va a utilizar tabla, el rótulo va arriba, como verán, y generalmente, ¿no es cierto?, se coloca además los números que en este caso enriquecen los datos que han encontrado. La opción fuente elaboración propia y nota N, que está aclarando el número de casos, es una cuestión opcional que se la puede colocar o no, porque se supone que los resultados de un artículo original pertenecen a los autores. Importante luego, como verán, describir los porcentajes. Aquí se ha presentado la tabla, primer paso, segundo paso se ha descrito, y en un tercer paso, vamos a ver más adelante, va a ser importante la interpretación. Hemos recibido varios cuadros que no tienen título, y algunos, por ejemplo, que acá no se relacionan el rótulo con esta explicación que dice acá de parálisis cerebral, ¿no es cierto?, y personas con discapacidad y personas con discapacidad infantil aquí, por ejemplo, para diferenciar el caso de los adultos y los niños que son graves, que son moderados y que son muy graves. Entonces acá dice relación de algún tipo de discapacidad y discapacidad, en este caso intelectual en niños a nivel nacional. Nos está aclarando de dónde están proviniendo los datos. Las personas con discapacidad intelectual representan el 29.6% del total de las personas con discapacidad, moderada el 31.8% del total de personas con discapacidad grave y el 35% del total con discapacidad muy grave a nivel nacional. Siendo el segundo, aquí viene la interpretación, siendo el segundo tipo de discapacidad prevalente después de la discapacidad físico-motora en Bolivia. Entonces ahí, como vemos, están haciendo ya un primer análisis. Importante que las tablas que se rotulan arriba, ¿no es cierto?, se puedan interpretar ampliadamente, de manera profunda, inclusive haciendo alusión ya en la fase más adelante de una interpretación que va a ser importante,
donde vaciamos los porcentajes, decíamos, en la descripción, pero además podemos hacer interpretaciones y comparaciones ya con algunos autores. Al respecto, Helm y Katz en 2016, citado por Cascales y Carrillo 2018, afirman, y ahí ya estamos haciendo nuestras interpretaciones. Cuando decimos la examinación reproductiva, oral o escrita no aporta la creatividad e innovación, el grupo prefiere la enseñanza más relacionada con los estudios de caso, pero sigue eligiendo la examinación reproductiva. Entonces nos está además el autor invitando no solamente a una reproducción de los datos, ¿no?, del 73, del 21, sino que nos está diciendo qué piensa él de eso. A eso se refiere la interpretación o el metaanálisis. Vemos otro ejemplo, gráfico número 4, que eso es importante colocar porque luego diremos en el gráfico 4 se puede mostrar lo siguiente: resultados sobre actitudes de los estudiantes frente a la estadística. Y entonces empieza a describir todos los porcentajes que han ido obteniendo estos cuadros, ¿no es cierto? Y luego se puede complementar, donde dicen que se señaló la insuficiencia de la práctica, avance altamente teórico, investigaciones que son de tipo formativa, y finalmente se señala una limitante para realizar investigaciones en el hecho de que la asignatura tiene baja carga horaria, y estos comentarios ya son los que hacen los autores. En el siguiente punto del INRID está la discusión, que es la sección más compleja de elaborar y organizar, que es la que ahora debemos enfrentar. Hay que ir mejorando los resultados recogidos en cuanto a la elaboración de gráficos siguiendo esos 3 pasos, y también adecuándose a las cuestiones de formato. Hay que alinear el texto, hay que usar un solo tamaño de cuadros, no usar cuadros descomunales ni tampoco meter en una hoja 6 cuadros, ¿no? Entonces hay que hacer un uso racional, de la misma manera en que ustedes han leído los artículos de los antecedentes. Se han encontrado con artículos ordenados, que han seguido un determinado formato, tamaño de letra. No colocar, por ejemplo, subtítulos extras al INRID. Se sugiere tampoco, por ejemplo, utilizar palabras en mayúscula en medio del texto. Tampoco subrayados, decíamos, ni tampoco entrecomillados, entre paréntesis, superlativos como muy, ninguno, todos, porque no hemos podido corroborar que ninguno sea así, ¿no es cierto? O sea, aseveraciones muy categóricas. Y en este caso es la discusión, que es la sección más compleja para elaborar. Debemos tener muchísimo cuidado de usar las referencias bibliográficas de los 10 autores revisados en antecedentes. Importante aquí que se hable apoyando los estudios previos que se han realizado y también viendo si es que hay contradicciones con nuestros datos. Por ello se dice que la discusión no es el simple relato de la recolección cualitativa, cuantitativa que se haya hecho, sino que es contrastar nuestros datos y nuestro objetivo de investigación y el problema con los datos que hemos revisado en los antecedentes. Tanto para ver si apoyamos o entramos en desacuerdo con esos estudios. La discusión, dice, implica contrastar los resultados obtenidos también con el marco teórico, comunicando ahí si es que existen teorías que fundamentan ese dato. Si hemos leído, por ejemplo, que la escoliosis es una alteración que es funcional durante la etapa de la infancia y se presenta mucho más, por ejemplo, en niñas que en niños, y yo he encontrado lo mismo en mis datos, entonces tengo que hacer alusión a ese autor diciendo que se apoya la tesis o las afirmaciones realizadas por tal autor, que refiere la importancia de considerar el factor, por ejemplo, de sexo y además la edad, donde se están presentando casos de tipo funcional y con más frecuencia, que se yo, a nivel dorsolumbar. En cambio, si los otros autores han encontrado más a nivel cervical, se me ocurre decir que existe contradicción con los datos que se han reportado hasta la fecha, porque en este estudio se han encontrado más bien datos que aportan
a la comprensión de la presencia de la escoliosis dorsolumbar. Por lo tanto, discrepamos con estos resultados, mostrando que puede haber otros factores relacionados con, ahí viene la interpretación del autor, con mobiliario, uso de mochila, poco conocimiento del tema, falta de higiene postural de parte de los padres y los niños que no educan en ese sentido. Y pueden estos resultados aportar justamente a abrir nuevas líneas de investigación. Esto puede ir representado, dice, en cuanto a la discusión, refiriéndonos a las variables que hemos estudiado, por ejemplo, escoliosis, sexo, edad, si va a ser en desarrollo psicomotor, por ejemplo, las variables podrían ser coordinación visomotora, podrían ser, por ejemplo, tono, o si va a ser en parálisis cerebral, si el niño, por ejemplo, tiene o no salivación. O sea, ¿qué resultados nos están mostrando en este caso, apoyando o refutando lo que ya se tenía respecto de lo que se conocía en los antecedentes? Y nuestro estudio va a ir a engrosar o va a ir a abrir una nueva línea de investigación. Muchas veces vamos aportando a lo que ya se conoce y diciendo que una vez más se ha confirmado estos estudios y estas conclusiones. Y en otras ocasiones más bien diremos que, a diferencia de todos los estudios referidos, acá más bien estamos encontrando nuevas variables de análisis y por lo tanto ya es un aporte a la investigación. Miren, en la discusión, nuestros datos en una investigación que trabajamos junto a la profesora Gutiérrez, decíamos desde el año 2016 las familias de los niños y adolescentes con discapacidad participan en ciclos formativos en temas de diversidad funcional, pero se observó que la asistencia de las madres era significativamente mayor, situación no diferente en el caso donde son madres las que más participan, indicando que tiene importancia para ellas la manifestación de sus emociones. Eso encontramos nosotros. Pero ¿qué dicen los otros autores? Los pensamientos negativos como dependencia, incomprensión, rechazo, discriminación son parte del imaginario del grupo de las madres que expresa lo planteado por autores como Ferrante en sus dos publicaciones, Ferrante y Ferreira en otras dos, y Levin el año 2019. Quienes destacan que como sufren las madres desvalorización, marginación, exclusión, coinciden nuestros datos con estos autores. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es aportar al mayor conocimiento cada vez de una temática donde el rol de la mujer y la discapacidad son interseccionalidades. Hay una variable ahí de género, ¿no? Entonces estamos diciendo, así como en otros países, aquí también ocurre lo mismo. Y no ha habido diferencias en cuanto a estos otros autores. Seguimos comparando con otros autores, verán, dice cómo las madres, según estos dos autores, Venturiello y Ferrante, muestran que la búsqueda de su salud y sus familiares afronta desde situaciones negativas en su participación social. El estudio realizado muestra cómo las madres reclaman ayuda, apoyo e información, que también ha coincidido con esa misma línea Barrera, Sánchez y Carrillo, que refieren la carga del cuidador. Para Conde en Bolivia se añaden los sentimientos negativos, o sea, esta autora además dice de todo esto hay sentimientos negativos y nosotros coincidimos con ellos. Las madres que no conviven con el padre de los niños o adolescentes con discapacidad tienen una situación precaria, lo que ocasiona que la asistencia brindada por el Estado apenas alcance a un 12% del salario mínimo vital, que es lo que sostiene en este caso el documento del Ministerio de Salud. ¿A qué nos referimos en el INRID cuando hablamos de las conclusiones? Al último punto, indicando, ¿no es cierto?, cuál es la respuesta al objetivo. La primera conclusión debería responder al objetivo de estudio. Y luego otras conclusiones que se van sintetizando de parte de los hallazgos y los resultados y las propias discusiones. En este caso, en las conclusiones, no entran ya porcentajes, no entran ya autores, porque las conclusiones son de los investigadores y por lo tanto no se hacen citas bibliográficas, ¿no? Las citaciones bibliográficas eran en discusión y en discusión, por ejemplo, ya no era necesario poner porcentajes porque esos porcentajes ya estaban en resultados. Entonces ahí diríamos que las conclusiones son sintéticas, no pasan de ser 4 o 5, no en párrafos de 2 hojas, sino en párrafos de 4 a 5 líneas, que es lo que uno puede leer mientras va dando un respiro, y en mi caso quizás menos porque estoy con este proceso de faringitis que me molesta todo el tiempo. Entonces, párrafos de mitad de hoja o de una hoja completa no se pueden leer porque falta el aire para además hablar de un tema en toda una hoja.
Entonces hay que hacer altos, hay que hacer cortes para hablar de una cosa, punto aparte, empezar con otra y evitar la redundancia de términos. Sacar las palabras huecas que dice una autora al referirse al poder, al queremos lograr, en lugar de decir lograremos, buscaremos, no queremos buscar. El querer, el poder, hay que retirar de la oración. Y escribir es como cualquier otra cosa, es una cuestión de ejercicio. O sea, hay que revisar varias veces el texto porque para nadie, creo, salvo algún literato, algún escritor profesional, es tan fácil escribir. Y por lo tanto tenemos que ir con reiteradas ocasiones repitiendo el ejercicio de releer nuestro texto, darle a alguien para que lo lea, cuidar la ortografía, cuidar los aspectos de forma. Es desagradable ver un documento que no está alineado en sus bordes, un documento que, por ejemplo, tiene mayúsculas en medio, que tiene espacios vacíos muy grandes entre una y otro párrafo. No, esos aspectos de forma desaniman al lector y se ve que es un trabajo hecho con poco cuidado. La última parte de las recomendaciones, no necesariamente con el título de recomendaciones, en el último párrafo se puede decir qué retos hay a futuro, qué se podría continuar. O decir, es importante tomar en cuenta que en la aplicación del test o de la escala de Prunape se evalúe con precaución el ítem 43 que hace referencia a tal aspecto, porque metodológicamente no es claro y puede llevar a confusiones. O decir, en este trabajo hubiera sido importante además complementar con los fundamentos teóricos, por ejemplo, si estaba estudiándose escoliosis, por ejemplo, de la variable educación en la escuela desde la ley 070, o sea, algo que no se ha hecho. El autor reconoce que podía haber hecho algo más, pero que de repente no lo hizo y se autorrecomienda o recomienda a otros lectores tomar en cuenta esos aspectos para complementar su investigación. Finalmente, las referencias bibliográficas mucho dependen del consejo editorial al comité editorial o a la revista a la cual se va a postular. Nosotros en esta ocasión vamos a utilizar el formato APA por la prioridad que está teniendo y la preferencia que se está utilizando con mayor frecuencia en las revistas de circulación durante este último periodo. Importante consultar en nuestro campo bibliografía actualizada, ¿no? Aunque se dice que debe ser de los últimos 5 años, desgraciadamente nosotros no tenemos fuentes de bases de datos, bases de revistas o suscripciones a nivel de bibliotecas internacionales y por ello no asumimos con tanta exigencia este punto. Sin embargo, deben conocerlo. Las referencias bibliográficas deben ir en orden alfabético, ¿no? Quiere decir eso, autor-año. Hay que revisar la norma APA para evitar colocar, por ejemplo, viñetas, no se colocan números, no puede estar en desorden alfabético y también importante ver que en este caso la normativa, a diferencia de la Vancouver, se coloca de una manera alineada, es decir, no puede estar acá con los bordes completamente desordenados y se llama injustificar. Hay que justificar los bordes, es decir, colocar de extremo a extremo. En este caso, nuestro formato va a utilizar doble columna. Como habíamos mostrado, vamos a reiterar en la última parte cómo va a ser el formato del artículo, el tamaño de letra y también los márgenes para que las lecturas sean uniformes. ¿Cómo va a ser la presentación? La presentación del 11 al 13 de noviembre va a implicar la elaboración de un póster, lo que nosotros acá en la jerga nacional utilizamos como banner, ¿no? En realidad el póster es de un tamaño definido, que en este caso va a ser de 1 metro por 1.5 y que puede ser diagramado en forma vertical como en la exposición en la lámina y también en formato horizontal si así ven conveniente los autores. No se debe utilizar en el título una numeración menor a 36 porque no se lee. Importante también que los encabezados lleven una puntuación de 30 y los otros subencabezados de 24 y finalmente el texto mismo no menor a 20 puntos porque si no de distancia de 1,5 metros ya es ilegible y esa es la distancia en que un tribunal los va a evaluar.
Hay que considerar importante el título, los autores, la adscripción o la institución Universidad de San Francisco Javier, carreras de tecnología, ciencias y tecnologías de la salud, que es su institución. Importante aclarar que en la introducción deben estar detallados cuál va a ser el problema y el objetivo centrales, y se puede colocar una síntesis muy breve de las tendencias en el estado del arte, hacia dónde están yendo, de manera que sea una explicación brevísima. También es importante hablar del método, ¿no? Es decir, que pueden colocar acá una imagen de la escala del instrumento con el cual se han recogido los datos, o utilizar gráficos que muestren de una manera sintética con qué se han recogido los datos o qué escala o instrumento se ha utilizado. También diríamos que se pueden introducir en la introducción algunos conceptos importantes, pero muy sintéticos, porque lo más importante acá va a ser justamente describir los resultados. ¿A qué tablas, cuadros, figuras, fotos están haciendo referencia, tomando en cuenta el cuidado de su referenciación, el número que se va a colocar, y en cuanto a la discusión y las conclusiones, que tienen que ser breves, numeradas o con viñetas de preferencia? Acá tenemos un ejemplo donde debe ir el escudo universitario. Además debe ir el título del artículo en 36, decíamos la adscripción de los autores después de su nombre, colocar aspectos breves en la introducción, tanto del problema como de los objetivos, y algunos conceptos centrales del marco teórico. Como verán, la metodología acá se la ha explicado directamente, referida a los dos instrumentos que se han utilizado, y ver a quiénes, con qué criterios de inclusión y exclusión se han colocado a la muestra, el procedimiento que se ha realizado para recoger los datos y la manera de procesar los gráficos y los resultados que tienen que estar en el acápite de resultados, donde lo más importante es mostrar no más de 5 a 7 gráficos o tablas, figuras, ¿no? Pero en el póster no meter más de 3 o 4 porque ya son ilegibles. Además, vamos a tener el último acápite de las conclusiones con las respectivas viñetas, donde se está referenciando lo más importante de respuesta a este objetivo y las conclusiones más sintéticas de los resultados y de la discusión, sin colocar autores ni colocar porcentajes. Eso ya está, los porcentajes ya están en resultados. Es importante además indicar que el tribunal evaluador interno y externo, es decir, de dentro y de fuera de la facultad, va a pasar por los stands entre el 11 y el 13 de noviembre en cualquier horario, y por lo tanto además va a ser anónimo, y va a tener que tener a disposición sobre la mesa de la evaluación 2 o 3 ejemplares del artículo, para que si quiere complementar algún dato, algún aspecto que deba además preguntar, tenga a disposición en su mano tanto el público como él, para poder enterarse de algunos otros aspectos que por la síntesis del póster no se los puede exponer. Entonces los miembros del equipo investigador estarán atentos y prestos a poder responder a estos aspectos. El documento con el cual ellos van a evaluar es una síntesis de su ficha de seguimiento tutoral, y que básicamente comprende el modelo INRIT, y que tiene un formato de calificación donde finalmente se hace una apreciación general del artículo, de los aspectos más importantes que se han tomado en cuenta, el diseño de las tablas, los gráficos, los comentarios, el nivel de análisis, etcétera, para ver bajo 3 indicadores de coherencia, poco coherente y nada coherente, donde van a ir marcando para finalmente asignar los 40 puntos correspondientes a la evaluación, ya que las evaluaciones de proceso previamente desarrolladas han sido ya sistemáticamente consideradas, y que ahora en este examen final van a condensar el otro peso de la calificación, en realidad el peso de la calificación más importante, porque ya expone los resultados del proceso investigativo. Importante decir que acá en la metodología, si van a ver estudios experimentales, hay que hacer, o cuasi experimentales, una síntesis del plan, programa o propuesta que se ha desarrollado. Se pueden incorporar además folletos breves, trípticos, que profundicen la información específicamente de la propuesta, que pueden ir a manera de trípticos sobre el stand donde van a exponer, para que así
los espectadores o los visitantes puedan leer cómo se ha aplicado ese programa de intervención. Vamos a irnos ahora para recalcar un aspecto muy de forma a la primera lámina, donde habíamos hablado de la importancia de que el artículo tenga una doble columna, como verán acá, donde se tenga el título del artículo, los autores, la adscripción a dónde pertenecemos, un resumen en español y en inglés, pero además un formato que va a implicar doble columna. No se necesita colocar letras como esta, no se coloca los subtítulos fuera del INRID, otros adicionales, con el INRID es suficiente. Y importante, además, decíamos, recalcar que se debe consultar el documento en extenso, porque esta no es más que una síntesis práctica para quienes ya se están preparando para su examen final. Bien, les agradezco su atención y para cualquier duda estoy el día lunes para recibir algunas otras complementaciones o explicaciones genéricas, porque las explicaciones específicas y lo que hay que mejorar ha quedado, yo creo, documentado en sus fichas, como también en esta explicación. Gracias.